Un placer estar acá en esta actividad con el Parque Austral, que tanto bien le hace al campus de la universidad y con tantas sinergias que podemos trabajar en temas importantes. Y bueno, y agradecerles esta invitación precisamente porque lo que quiero hoy es compartir reflexiones que estoy haciendo, estamos haciendo desde un centro que se llama el Centro PYME de la universidad, del IAE, del Escuela de Negocios, donde queremos reflexionar un poco qué nos está pasando en el mundo PYME con todos estos cambios bruscos que está habiendo, ¿no? Cuando uno habla de una nueva normalidad, lo que no sabe qué es la nueva normalidad, que es lo más curioso. O sea, que una gestión exitosa para una nueva normalidad sonaría hasta absurdo, porque todavía no queda claro la nueva normalidad. Hace unos meses la nueva normalidad pensábamos, o el año pasado, que todo el mundo empezaba a hacer home office. Ahora la nueva normalidad no demuestra eso, demuestra que el trabajo presencial es un trabajo que va a seguirse existiendo de manera importante. Podemos ver en países del hemisferio norte donde han sido muy tajantes con esas cosas, especialmente también empresas de tecnología. No solo también hay que dividir esto por empresas, sino por tipo de trabajo, empresas por ahí más, trabajos más transaccionales, puedan ser más remotos, trabajos de más de equipos tendrán que ser más presenciales. Bueno, y de esa forma uno puede ir delineando un poco lo que ocurre en esta nueva normalidad. Pero la verdad que entramos, cuando uno quiere barrenar en la playa, recuerdan, que se empieza a dar vuelta porque no agarró bien la ola, entramos en una situación de darnos vuelta con la ola que nos llevó a situaciones bastante complejas. Primero haremos un pequeño diagnóstico de la situación que todos conocemos, pero nos puede poner en situación de reflexión. Y después les quiero contar cómo veo yo la actuación del mundo PYME en esta situación. Porque la verdad que no deja de ser el mundo PYME el motor de las economías de los países, ¿no? En todo el mundo. Claramente en Argentina el futuro nuestro del empleo, de la salida de la situación que estamos, va a andar por el mundo PYME. Pero el mundo PYME va a tener que adecuarse a realidades que quizás no estaba acostumbrada. Hoy el año 2019 parecería que es prehistórico. Habrán notado esa sensación de uno habla del 2018, 2019, y tiene la sensación de decir, pero hace tanto de eso, hace apenas 2 años, ¿no? Menos de 2 años. Pero es lo que realmente nos ha pasado como concepción de aprender a ver más el futuro. Una de las cosas que nos dio esta crisis es estar mucho más pendiente del futuro, ¿no? Porque como ha cambiado, queremos ver escenarios, a ver a dónde podemos trabajar en eso. Hagamos un poco de diagnóstico con esto, rápido, no nada detallado, pero por lo menos para tener estamos, ¿no? Tuvimos una crisis rápida, intensa, general y profunda, muy profunda, fue mundial, general, no esperábamos una cosa así. Aunque se había hablado ya en el 2019 de la existencia de la posibilidad de una pandemia, curiosamente, en el World Economic Forum, un paper que sacó en agosto del 2019 dijo, hay probabilidad de que exista una pandemia próximamente. A la gente le pareció una linda reflexión teórica, y la verdad que la teoría pasó a la práctica en el mes de marzo del año pasado, ¿no? No sabemos cuánto va a ser su alcance, estábamos por salir, estábamos por sacarnos el barbijo y apareció la Delta, si esa Delta va a estar nueva y después aparecerá otra, cómo atacamos esto, el abordaje de las soluciones, cada uno se está teniendo cada vez más experiencias, pero siempre las nuevas desafíos son diferentes a los pasados, con lo cual esto no parecería que tenemos el tema ya solucionado, ¿no? Recién en el 2030 se preveían vivir estas realidades. Hay unos documentos muy interesantes escritos donde se ve lo que se adelantó todas las realidades 10 años. En esto, lo que estamos haciendo en este momento, el trabajo home office, el modo de consumir, el comercio electrónico, etcétera, era un proceso en crecimiento, pero no a la velocidad que se esperaba, de manera tan abrupta, lo dicen las empresas de tecnología, ¿no? Nos estamos relacionando de distintas formas en los ámbitos donde nos movemos. El home office nos lleva a convivir con nuestros hijos que no están yendo al colegio, el home office nos lleva a estar mucho más en casa y tener una relación diferente con nuestros colegas y amigos, desde lo social, desde lo laboral, desde lo comercial, o sea que tenemos que hacer un aprendizaje desde ahí. Los tiempos se están acelerando, fíjense esta estadística que llevan los americanos, que es muy interesante, periodo de tiempo que pasó desde la aparición de un invento hasta que sea de consumo masivo.
Ellos dicen que el 25% de la población, si lo consume, ya ese producto es consumo masivo. ¿Cuánto pasó? Fíjense, en el automóvil y la electricidad 50 años. O sea, tardó 50 años en que el 25% de la población tenga estos productos. Esta es la segunda revolución industrial, ¿no? Después de la primera, que es la máquina a vapor, nuestra segunda revolución industrial ha sido la electricidad, donde se escaló todo. Pero tardó 50 años en ser masivo. El teléfono fijo, 35. Los celulares, 13. Internet, 7. Tercera revolución industrial, ¿no? 7 años tardó. La gente no terminaba de verlo, pero estoy hablando de la población americana, no del mundo, ¿eh? Las redes sociales, 3 años, y estos nuevos lanzamientos, estos apps, menos de 1 año. Y viene la cuarta revolución industrial, que ahora viene el Internet de las cosas, viene la Big Data, ese tipo de cosas, que nos está haciendo otra gran revolución, que no sabemos bien cómo puede llegar a terminar, ¿no? Hay un nuevo modo de hacer las cosas, como sabemos, la robotización, la logística, los servicios, la escala, los nuevos nichos que están apareciendo de negocios, la escala en lo transaccional y los nuevos nichos en lo puntual, en la creación de mucho valor, la gestión de los intangibles. Tu compañía depende cada vez más del intangible, de la posición, de la identidad, de la marca, de la capacidad que tengas vos de estar vendiendo una experiencia, una expectativa, etc. Otros tipos de talentos, fíjense que ya talentos tradicionales están cambiando, cada vez se están necesitando gente con de intelecto, digámoslo así, en términos de formación, uno de los grandes desafíos que tenemos en la Argentina, lo que decíamos recién de la cuarta revolución industrial, la Big Data, inteligencia artificial, la Internet de las cosas, lo que es la biotecnología, lo que es las neurociencias. Esto inconscientemente se ha acelerado, ya está en la puerta de nuestra oficina golpeándonos la puerta para entrar. O sea, ya es una amenaza concreta todo esto, ¿no? Son todas cosas que los estamos empezando a vivir. Y con un proceso que se debió a un cambio total debido a esta pandemia, ¿no? Y nuestros productos o servicios, yo acá definí 4 temas que me parecen importantes reflexionar, vamos a trabajar también estos temas. ¿Tienen la atractividad que tenían antes? ¿El portafolio es el adecuado? ¿Son productos que tienen los márgenes, la rentabilidad prevista a partir de los nuevos cambios? ¿Son productos que tienen la penetración prevista a través de los nuevos cambios? Respecto a la atractividad, vuelvo a lo anterior, el posicionamiento es adecuado, el mercado lo demanda. Quizás los cambios estos se pueden empezar a afectar este tipo de cosas, ¿no? Tenemos productos, estamos capacitados a hacer sinergias, logramos conseguir escalas, y no solo sinergias relacionadas con nuestros propios productos, nuestras propias sucursales, nuestras propias sectores, sino sinergias con competencias, etcétera, ¿no? Para complementarnos, estamos en etapa de complementación. En definitiva, nuestro posicionamiento se verá afectado. Podemos estar pensando en mantener el posicionamiento como lo hacíamos hace pocos años. Pérdida de foco también es otra amenaza que tenemos, ¿no? Hay demasiada información en Internet, demasiada información en las redes sociales, demasiados contactos, demasiadas opiniones. Uno tiene que aprender a filtrar, distracción en lo importante. A veces estamos en una situación de agobio respecto a toda la información que tenemos. Es muy fácil tener información hoy a partir de la democratización de la información a través del Internet. Hay un acceso enorme. Pero es posible mantener un foco para estar en lo importante y poder sostener los 4 pilares que decíamos antes de atractividad, posicionamiento, etcétera, de manera constante. Estamos concentrados en el corto plazo más de lo que debemos. Esto es algo que tenemos que verlo, ¿no? Porque si no, nos podemos imaginar el futuro. Estamos actualizando, se están actualizando las cosas demasiado rápido. Ya cosas que no nos sirven. No hablemos de las cosas de los celulares, las actualizaciones de las tecnologías y esas cosas, sino del modo de hacer negocios, el modo de logístico, el modo de comercializar. Cambios bruscos en los mercados, se redefinen negocios. ¿Tá? Los modos de gestión son más inciertos, ¿no? Trabajamos en entornos volátiles e inflacionarios. En nuestro país siempre hemos trabajado en entornos volátiles e inflacionarios, digámoslo, excepto
periodos cortos de 10 años, así que nos recordaríamos, pero siempre ha ocurrido en los últimos 50, 60 años eso. Pero el mundo está igual. Estados Unidos tuvo una información interanual, una inflación del 7% anual, que es una enormidad. Hay inestabilidad política en muchísimos países, las guerras frías. El otro día decía un comentarista político que tenemos la seguridad de que va a ser una etapa de paz, no de guerras, refiriéndose a Afganistán, no de guerras, de paz. Pero de paz va a ser porque ausencia de guerra, no va a ser de paz por la competencia que va a haber entre países con las guerras comerciales. Todo eso va a generar una volatilidad, problemas de macroeconómicos mundiales, etcétera, ¿no? Hay que volver a conocer a nuestros clientes, el modo de consumir, el modo de preferencias, el modo de quién influye en la compra, etcétera, ¿no? Economías imprevisibles, como decíamos recién, definición de objetivos organizacionales diferentes, vamos a hablar un poco de eso, incentivos claros y grupales, cómo estamos armando nuestros sistemas de incentivos. Hay una tendencia cada vez mayor en que las empresas se vayan transformando en micropymes. El mundo emprendedor está creciendo en todos lados de manera exponencial, y va a haber pymes de 2 o 3 personas cada vez más, que van a brindarnos servicios a nuestra pyme, que tiene por ahí 50, donde ya va a aparecer una pyme grande, porque vamos a notar que hay muchos servicios que lo podemos terciarizar, y por ahí uno de nuestros colaboradores decide dar el salto y hacerlo por su cuenta. Hay una especie de tendencia al riesgo de que se desmembre la organización para que tengamos solamente foco en lo nuestro, en generar la atractividad. Desarrollar información de gestión actualizada y oportuna, a ver cómo andamos en eso. Tenemos el tablerito nuestro de piloto de avión, el tablero del piloto del avión está funcionando bien, funciona como debemos. En estos momentos de tanta volatilidad necesitamos usar cada vez más relojitos. Estamos aprendiendo a volar por encima de la tormenta, digámoslo así, o estamos metidos dentro de una tormenta donde no tenemos tiempo de ver los relojitos, ¿no? Y un seguimiento muy, muy fuerte de los niveles de inversión. Estas son características claves de estas etapas que estamos viendo, ¿no? Las inversiones hay que pensarlas muy bien, porque cada vez más las inversiones van a ser onerosas en términos de rentabilidad. Todo esto nos lleva a una sensación de vulnerabilidad muy grande. Vemos que estamos, no digo inseguros, pero sí con preguntas que nunca nos hubiésemos hecho. ¿Qué dice el mundo PYME de todo esto? Esta es una encuesta que hicimos hace 15 días más o menos a un grupo de 250 empresarios PYME para ver cómo está en esta situación. Y les resumo pocas respuestas para no aburrirlos, pero es interesante ver en general la situación para que pensemos nosotros mismos cómo estamos parados desde esas respuestas, ¿no? Respecto al gobierno de la empresa, fíjense lo que dicen. ¿Cómo llevo a la empresa adelante? Sensación de soledad. El 40% dice que casi siempre se siente solo cuando tiene que tomar decisiones. El 27% dice siempre. 2/3 dicen que siempre o casi siempre se sienten solos. La sensación de soledad es algo que está existiendo en el mundo PYME, que es algo bastante tradicional, porque habitualmente el fundador o los fundadores se encuentran en situaciones donde tienen que empezar a tomar decisiones como punto de la pirámide. Pero hay que ver si ese va a ser el modo de gobernar la empresa de ahora en adelante, donde pueda haber sensaciones de soledad. Si bien la responsabilidad es de uno y uno lo que delega es autoridad, etc., hay que ver hasta qué punto estos modelos de trabajo de gobierno pueden durar en situaciones tan dinámicas, ¿no? Fíjense, el 98% pensó que la estructura organizacional de la compañía hoy es obsoleta. No tiene una estructura organizacional adecuada. Se siente rígido, se siente duro, se siente que las tomas de decisiones son lentas y que las cosas van a ir más rápido. Insisto, estamos viendo más futuro que pasado en general, porque el pasado nuestro hoy tiene 1 año y medio, curiosamente. Eso es otra de las preguntas que hicimos y la gente dice que las experiencias hasta el 2019 son muy útiles, pero hay que repensar nuevas cosas, no solo basándose en esas experiencias, ¿no? Fíjense la necesidad de planear. La necesidad de planear, fíjense. Realizo planes a más de 1 año.
77% no pensamos la empresa al 2024 o al 2025. Es imposible con lo que estamos viviendo. No es imposible, es posible, aunque salga mal. Pero tenemos que tener una visión donde estamos parados, porque si no tenemos una visión, el planeamiento nuestro lo va a hacer otro, que es el mercado. Es cuando hay que hacer ajustes en la economía, ¿no? Cuando uno no hace el ajuste lo hace el mercado. Acá pasa lo mismo. Si vos no haces un planeamiento hacia dónde intentás ir, te va a obligar después el mismo mercado a organizar ese planeamiento, y en forma más improvisada. El 77% no ve el mediano plazo. El 69% no hace presupuestos anuales. Insisto, es mejor tener un mal presupuesto que no tener ningún presupuesto. Porque tener un mal presupuesto te dice que para ir a Rosario hay que ir por la ruta 9. Después es malo el presupuesto porque no tuviste cuenta que están asfaltando y tenés que meterte por adentro de San Nicolás y después por Colectora. Bueno, pero sabés que tenés que ir cerca de la ruta 9, cerca. Y la próxima vez que hagas presupuesto vas a averiguar si están asfaltando o no la ruta y cortando, piqueteros, no sé. Pero sabés que es ruta 9. No vas por la ruta 6, porque te vas a otro lado. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poco el planeamiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, son los desafíos, ¿no? Tenemos definida la visión de la compañía que tenemos de acá al 2025, por ejemplo. ¿Dónde me imagino estar? Tener más sucursales, tener más líneas de negocio, tener más sectores a atender, etcétera. Estimar un poco los niveles comerciales. Esto se une un poquito a una nueva agenda, fíjense. Realizo muchas tareas que no debería hacer, el 90%. Tenemos todos esa sensación. Quizás porque la urgencia que nos llevó esta crisis es a tener que empezar a hacer cosas que no estábamos acostumbrados a hacer, porque la teníamos delegada, por reestructuración de la compañía. Pero hacemos muchas cosas que no deberíamos hacer, lo que lleva es que no hacemos muchas cosas que deberíamos hacer, como las que veíamos antes. Esto nos obliga a repensar un poco nuestra agenda personal. Tengo detectados los 10 riesgos más relevantes de la compañía. No hemos hecho esa tarea. Y estamos viviendo situación de riesgo, de vulnerabilidad, decíamos antes. Ante esta situación de vulnerabilidad o de riesgo, ¿qué es lo más relevante que teníamos como riesgos? ¿Cómo podemos trabajarlos? ¿Cómo podemos aminorarlos? ¿Cómo podemos cubrirlos? Pongamos 10, después ponemos otros 10. Esta pandemia nos demostró que había probabilidad de ocurrencia de algo grave. Casi nadie lo tuvo en cuenta en el mundo, claramente. Pero bueno, no sé si pasará otra cosa. Si ya aparece, deberíamos tener cubierto ese riesgo, por si pasa esto en pocos años nuevamente. Pero ¿qué otros riesgos podrían ocurrir? Esta es una nueva agenda que demandaríamos empezar a trabajar. A partir de esto, y estas reflexiones, yo quería compartir una serie de temas que me parece bueno que nos podrían ayudar a reflexionar en esta nueva situación que estamos viviendo, que son 4, que los voy a desarrollar medio rápido, porque lo que más me ilusiona de estos temas no es que lo profundimos a fondo, sino que los nombremos para que después podamos charlar un poco entre nosotros con preguntas y poder sacar algunas conclusiones y todos podamos aprender de esto, ¿no? Un tema importante son los acuerdos. Estamos empezando a vivir tiempos de acuerdos. Es necesario un buen acuerdo para estar de acuerdo. Este es un artículo que escribí hace un tiempo en un diario. ¿Está? ¿Qué significa un buen acuerdo? Significa que sea mi empresa familiar, sea mi empresa no familiar, pero tenga socios, sea, qué sé yo, se necesita empezar a tener soluciones concretas a cosas que no me deberían sacar tiempo, porque ya estamos de acuerdo cómo hacerlas. Lo vamos a profundizar más eso. Pero tenemos que salir de la visión de que como las cosas van bien, como la empresa está consolidada, con mi socio me llevo fantástico, con mi familia, empresa familiar y mis hermanos me llevo muy bien, aunque no trabajan, etc., no es necesario hacer nada. Precisamente por eso hay que hacer algo. También estoy hablando de acuerdos con tus clientes, de acuerdos con tus proveedores, de acuerdos con
con competidores mismos. Estamos en una época de acuerdos, no de competencias. De competencias me refiero a decir a este lo mato. Hay que competir y muy eficientemente. Pero a veces hay que hacer acuerdos a nivel competitivo para poder lograr objetivos. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué capacidades tiene para ser complementarias? El tema de governance que veíamos antes, hay que volver a repensar las estructuras organizacionales en términos de gobierno. ¿Cómo se gobierna la organización? Tiene que ver con el acuerdo, estos, Vamos a trabajar un poquito algunas reflexiones de cómo tener en cuenta las 4 grandes líneas de gobierno de las empresas PYME, o de las empresas PYME familiares, en caso de que ustedes sean empresas familiares. Más que hablarlas, recordarlas. Ustedes esto seguramente lo saben perfectamente bien, pero creo que hay que volver a repensarlo un poco para tenerlo más claro. Tenemos que sacar todos los problemas de encima que sean solubles. Hay que solucionar los problemas solubles. Los insolubles no son un problema porque no se pueden solucionar, pero los solubles sí. Los insolubles que aparecen siembran conflictos si no hay acuerdos. Pero bueno, si no lo puedo solucionar, ¿qué voy a hacer? Pero los solubles llevan conflictos si no hay acuerdo también, porque van a tener visiones distintas. Y en las buenas épocas, los acuerdos ayudan mucho a solucionar los problemas solubles. Tercero, la estructura organizacional, que hemos hablado recién, que vimos los problemas que tiene la gente. El 98% dice, presiento que mi organización es obsoleta, veo que tengo que cambiarla, porque la veo muy rígida, la veo muy tensa, muy vertical. Y el último sería el tema del liderazgo. Se nos vino una nueva etapa de liderazgo. Ya no está más el liderazgo tradicional del siglo XX, iniciado con la segunda revolución industrial eléctrica, donde las grandes multinacionales todo dependía de Henry Ford, por decir así, o de James Morgan, o del número 1. Y que se fue sosteniendo durante muchos años. La aparición de la Internet, como decíamos, la democratización de los conocimientos, hizo que ya no sea el número 1 el que más sabe, curiosamente. Por eso hay que cambiar las formas de trabajo. Vamos por los acuerdos. ¿Qué me refiero a los acuerdos? Me refiero a resolver los problemas solubles. ¿Y con esto qué hay que hacer con estos acuerdos? Tanto con familia, tanto con socio, tanto con por ahí hasta proveedores, tanto con clientes, cadenas estratégicas de negocio, llamémoslo así. La definición de estos temas, que podemos llamar temas sensibles o sensitivos, son temas que nos pueden ayudar un poco a evitar futuras situaciones de tensión, que vamos a necesitar aprovechar esos tiempos de evitar esas situaciones porque van a venir otras y no conviene multiplicarlas, porque las situaciones de tensión vendrán por los cambios que estamos viviendo en el entorno y que estuvimos haciendo como un diagnóstico inicial. Incorporaciones de familiares a la estructura, por ejemplo, es un tema que se puede hablar, si es que es empresa familiar. Las nuevas generaciones, estos habrán hecho cosas, habrán pensado, hay programas que nos pueden ayudar a reflexionar este tipo de cosas. La cobertura de los riesgos, protección de los bienes, los activos que disponemos, qué riesgos voy a tener que cubrir, como decíamos antes. No estamos pensando esto. ¿Estamos de acuerdo que nuestro riesgo más relevante ahora es cuidar esto, o nuestro riesgo más relevante ahora es la devaluación? ¿O estamos de acuerdo con el socio y vamos a tratar de cubrirnos así? Sí. Bueno. Incorporación de nuevos socios, hay que haber acuerdos. Si ustedes tienen socios, hay que incorporar nuevos socios. Cambios de estatuto, reestructuración de sociedades, cómo voy a armar mis sociedades, si tengo varias, cómo va a ser la interacción de ellas. Eso tiene que ser acuerdos previstos, porque una vez que está escrito, y estoy hablando en estos casos, relaciones societarias o familiares, demandan una situación de estabilidad. La estructura organizacional, ¿estamos de acuerdo a trabajar de esta forma o no? Estructuras de gobierno, vamos a trabajar con los niveles de gobierno que vamos a ver a continuación, adquisiciones o fusiones, uniones transitorias de empresas. ¿Estamos de acuerdo con qué criterios vamos a aplicar la compra o la venta de una empresa? O la venta de mis acciones, los famosos dragalón o tagalón que existen para darle prioridad a los socios o a los familiares para comprar. ¿Cómo vamos a hacer los criterios con quién nos asociaremos o no? Etc. Este es el tema de los acuerdos. Me parece muy relevante tenerlo en cuenta.
Estructura de gobierno con los niveles de autonomía. Recuerden que hay 4 niveles de autonomía dentro del gobierno, de las organizaciones, especialmente empresas familiares. Los habrán visto si han hecho algunos programas, tanto en la escuela nuestra de negocios como en otras, que son la familia, la propiedad, la dirección y la ejecución. En estos 4 niveles, cada uno tiene su rol. Esto hay que repensarlo, hay que tenerlo claro. La familia como un consejo familiar que mantiene el espíritu de la empresa y se toman las decisiones más que hacen a la cultura empresarial del modo de trabajar, qué cosas estamos de acuerdo para hacerla. La propiedad, que tiene que ver más con la asamblea de accionistas, donde ahí definimos el negocio duro, que puede ser que nosotros tengamos mayoría, o que no tengamos mayoría, o que tengamos el 100% de las acciones, o que tengamos socios, o sea, pero tener un acuerdo familiar entre los socios, un acuerdo entre todos los socios, cómo se toman decisiones, el directorio, que es quien decide, define presupuestos, objetivos, sigue la gestión en forma periódica, etc. Y después el comité de gerentes, que es el que ejecuta. Cada uno su rol. Cada uno su rol. Esto es algo que hay que hablarlo, porque, insisto, una vez hablado, y hasta escrito y firmado, saca mucha problemática futura de momentos inciertos que existirán por mucho tiempo. Porque en el medio de un lío de estos, de golpe te puede venir un socio y decir, che, ahora quiero tal cosa, quiero vender mis acciones, le voy a vender a otro tipo. Y dice, no, vendémelas a mí no, pero no hicimos ningún acuerdo, hagamos el acuerdo. ¿Está? O en el consejo familiar no están de acuerdo en incorporar un tipo de perfiles de socios que por ahí a vos te interesa. Bueno, hagamos el acuerdo familiar, si es una empresa familiar. O cómo armamos el directorio, cuántos externos tenemos. O cómo nombramos gerentes, cómo nombramos los incentivos desde el directorio, cómo hacemos sistema de incentivos, etc. Otro tema son las estructuras organizacionales que tenemos que reflexionar en estas situaciones. Todo nos ha cambiado, serán piramidales, serán matriciales, serán equipos de innovación o de talento. Las estructuras piramidales las conocemos perfectamente. De a poquito tienden a desarmarse un poco. Son muy lentas. En el nivel 4 se te aparece un genio como el de Aladín y te dice, tengo una brillante idea. ¿Y qué hace el genio? Le habla a su jefe, el jefe a su gerente, el gerente al gerente general, que se transforma en un faraón de la pirámide, piensa la idea y empieza a bajar. ¿Y qué pasa? Como pasó tantos niveles de ida y de vuelta, las comunicaciones fueron distintas y la decisión o la idea se cambió. Entonces el Aladín el genio se siente confundido. Estructuras rígidas. Esta es una de las cosas que está llamando la atención mucho en las compañías pensando en cambios. ¿Tendré que ser yo siempre el que decido? ¿No hago cosas que debería hacer otro? Las cosas que vimos en la encuesta. Otra estructura son las matriciales, donde tengo unidades de negocio y áreas de servicio. ¿Estoy en condiciones que definir cuáles son mis unidades de negocio? Que puede ser por unidad de negocio, por sucursal, por sector. Por ejemplo, una unidad de negocio puede ser bebidas, otra puede ser alimentos, otra puede ser frescos, otra puede ser postres, si vendo productos de alimentación. Por sucursal, claramente, tengo la sucursal de mi empresa de pinturas, de mi retail de pinturas en cada uno de los barrios, es otra unidad, otra vertical. O por sector, mi empresa atiende agro, atiende minería, atiende industria y atiende construcción, por ejemplo. Son distintas unidades de negocio. Y yo lo que sigo es unidades de negocio, donde a cada uno de los responsables de cada unidad de negocio le pongo objetivos muy exigentes. Entonces al referente de postres le pongo objetivos ambiciosos, o al referente de la sucursal tal, o al referente de la línea agro, me da lo mismo. Y de esa forma armo cuadros donde puedo medir a objetivos comerciales por responsables de unidad de negocio, que es donde ellos son capaces de actuar. Porque no me puedo exigir que una rentabilidad, incluyendo gastos administrativos, en un unidad de negocios cuando no tiene nada que ver con el gasto administrativo, que por ahí es excesivamente caro porque no lo sé manejar, qué sé yo, o empresas de servicio. Y después tenemos una gran cantidad de empresas de servicio internas que tienen que competir como si fuesen empresas externas. Entonces yo tengo una línea de negocios que es alimentos, porque produzco alimentos, y otra que es bebidas, etcétera, la de alimentos. Tengo un área de producción que me hace el alimento, y me cobra un precio de transferencia interno, que debe ser a lo sumo lo que me cobraría una empresa de afuera hacérmelo, una especie de fazón. O la distribución misma, por más que sea propia, me cobra por kilómetro.
no me cobra para que cubra todos los gastos de distribución, que es distinto a la estructura piramidal. Todas empresas de servicio que atienden a cada una de las verticales. Esto da bastante más descentralización, bastante más dinamismo en las decisiones, donde un gerente director general lo que hace permanentemente es estar llevando la relación entre estas unidades de negocio y los servicios. Y tener un área de tecnología que atiende a todos. Y cobrará un fee a todos en términos de precios de mercado. Y con eso me garantizo que las empresas de servicios internas, o quizás algunas externas, porque por ahí la logística está terciarizada, las internas actúan como si fuesen externas. Y yo tengo un responsable en cada una como si fuese el gerente general de una mini empresa que me dé esos servicios. Estas estructuras hay que también ver si las estamos implementando, ya quizás lo han hecho, pero se vienen tiempos de este tipo de estructura. Y dentro de esto, precios de transferencia internos a precios de mercado. Y dentro de esto también tenemos lo que podemos llamar estructuras organizacionales, unos equipos de talento. Dentro de las mismas organizaciones armamos equipos diversos, células de trabajo para innovar productos, para planes de capacitación, ¿no? Para procesos, para sinergias, para análisis de proyectos. Y son grupos de gente de distintas áreas que no son los jefes. Los planes de capacitación no lo hace solo recursos humanos, lo hace un grupo de gente que trabaja en cero y dice, mira, a este equipo le necesita formarse en esto. Y las sinergias las hace, y así vas armando equipos que son por proyecto. Que además uno de hacer su trabajo como corresponde dentro de la línea que le toca trabajar, también participa en una célula que tiene trabajos puntuales por proyectos. Y desarrolla un talento de hacerse bueno en innovación, en analizar proyectos, en analizar procesos, etcétera, etcétera. O sea, todo está mucho más confuso, y en el medio siempre hay alguien, que es habitualmente la dirección, el gobierno de la institución, que es la que va coordinando esos también equipos, que también se relacionan entre ellos, ¿no? Porque innovación y capacitación tiene algo que ver, sinergias con proyectos también, y vas trabajando de esa forma. Esto es algo que se están preguntando las empresas cada vez más. Por último, también hablemos un poco de liderazgo, ¿no? Porque nos queda poco, fíjense. Hoy el sentido de liderazgo es un sentido más de servicio, más que de vamos donde yo digo. ¿Está? La gente ya no es vamos donde yo digo, vamos donde tenemos que ir todos. El rey adelante de su tropa en la época de Fernando el Católico, cuando estaba peleándose con, con los moros, es un liderazgo que a veces no, hoy quizás demande claramente una persona que lo lleve adelante, pero no que no vaya necesariamente adelante para que se haga lo que solo él quiera. ¿Qué necesita un líder hoy, me parece? Son opiniones totalmente personales. Primero, conocer sus propios límites. Hoy un líder verdadero es el que está cerca de la gente. Es el que trabaja con ellos codo a codo. Es el que no habla solamente con la primera línea, el que arma equipos, el que participa de los equipos como uno más, el que propone y escucha. No es el que está lejano. Son líderes de puerta abierta. Los líderes no solamente son los número uno, y puede haber un liderazgo dentro de un equipo de trabajo que está a nivel 4 también. Saber plantear objetivos acordados con los colaboradores, saber plantear objetivos según sus capacidades, que se sientan exigidos, y luego apoyarlos para que lo logren. Es un apoyo que hay a las distintas áreas desde los líderes para que logren los objetivos que buscan. Una linda definición de líder que dijo un profesor de Harvard, de la escuela americana, decía: un líder es aquel que logra que sus colaboradores lleguen a lugares que no hubiesen llegado solos. A mí me encanta esa definición. Pero va codo a codo, no es que los lleva de los pelos. Inspiran confianza. O sea, el número uno, si no inspira confianza, no lidera. ¿Y cómo se inspira confianza? Con las famosas 4I, ¿se acuerdan? ¿No? Alguno, la integridad. Hago, pienso y digo lo mismo. Este tipo le creo. Uno enseña con el ejemplo, no enseña con lo que dice, digámoslo así, ¿no? Con lo que habla, enseña con lo que hace, no con lo que dice. Intencionalidad. A esta persona le creo porque quiere que todos crezcamos, quiere que crezca el grupo. El bien común
Recordemos que una empresa es una comunidad de personas, ¿no? Alineadas al bien común, al bien de los que participan en esa sociedad, dando un servicio específico a la sociedad o un producto y siendo sustentable, que significa ganar plata. No estoy diciendo ganar plata. Yo soy profesor de finanzas, con lo cual hay que ganar plata, no tengan duda. Pero lo que digo, el fin no es ese el fin último. Cuando el fin se transforma en ganar plata, la organización se estresa demasiado y no dura. El corto plazo funciona, el largo plazo no funciona. La intencionalidad del liderazgo tiene que ver con la capacidad de querer ayudar al bien común, que es el bien de todos y de cada uno, según decía Aristóteles, ¿no? La intimidad, este hombre me habla a los ojos, me habla a los ojos. Puedo hablar y contarle mis situaciones. Le tengo plena confianza porque me entiende. No estoy lejano y vengo, me esperan, cuando me vienen a ver, esperan que les pegue un viandazo. Y la idoneidad, estoy en el puesto que corresponde, para hacer las cosas que corresponden, que insisto, no son las mismas que por ahí hacíamos hace tiempo atrás, porque las nuevas estructuras me están llevando a delegar en gente que sabe mucho más que yo en esos temas. Antes yo era el que sabía todo en términos de la empresa que estaba creciendo, etcétera, pero la idoneidad hace ahora que cambien mis capacidades en eso, y mis actitudes. Porque mis conocimientos van a ser cada vez más limitados por la amplitud de conocimientos que se necesitan hoy en las organizaciones. Un líder enseña a perseverar en la contrariedad. Vienen tiempos malos, nunca baja la guardia. Lo importante no es caerse, sino saber levantarse, porque nos vamos a caer. Por ahí estamos viviendo tiempos de bonanza. Ayer hablaba con una empresaria en realidad, un empresario, sobre la compañía que le está yendo muy bien y la importancia que veían ellos de mantener el espíritu de austeridad y perseverar en el espíritu de austeridad por una cuestión cultural, digamos, ¿no? Y eran verdaderos líderes los que piensan así. Y después nos caeremos, volvemos a levantarnos. La forma de ser fiel a los objetivos. Recuerden que la fidelidad es una virtud que ayuda a corregir el rumbo. A veces nos escapamos del rumbo porque la tormenta viene distinta, pero el de largo plazo lo debemos mantener. Tenemos que tener muy clara cuál es la misión de la organización donde trabajamos, repasarla, saberla de memoria, o redactarla si no la hemos hecho, para qué existimos, qué sentido tiene esta organización, porque es lo que le va a dar coherencia a todo lo demás. ¿Está? Aprendiendo a rectificar. ¿Está? Bueno, vamos terminando. Esto tiene que ver con las preguntas que debemos hacernos. Yo después les voy a dejar esto para que vean este cuadro, que tiene que ver con la relación de proveedores, clientes, competencia, etcétera, que son preguntas que nos pueden ayudar. Pero terminamos con algunas ideas, fíjense. Primero, ¿cuál es mi propuesta de valor a partir de ahora? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo quieren que me reconozcan? Hay que volver no a reflexionarla para cambiarla, a reflexionarla para profundizarla. Una empresa que hace muy buenos productos o servicios, una empresa cercana al cliente, ¿cómo me reconocen a mí? Si yo digo la palabra tal, que es el nombre de mi empresa, y hacemos una encuesta entre los clientes con 10 alternativas, ¿cuál marcarían más? Una empresa de productos accesibles, una empresa que entrega y de buen servicio logístico en la entrega, una empresa que valora a su personal. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Hoy ya los commodities van a empezar a producirse cada vez en mayores escalas, como se ve. Va a haber más concentración. Nuestras compañías son compañías nicho cada vez más, por ser pymes. ¿Cómo es mi estilo de liderazgo? También tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Soy el faraón que está en la arriba de la pirámide o estoy realmente en una estructura más cercana a los equipos dinámicos que generan cada vez más interacción entre todas las áreas de la organización? Estos son los platitos chinos. Vos sos un chino que tenés en el circo 5, 6, 7, 8 platitos arriba de un palito que tenés que ir de lado a lado moviéndolos porque se te van cayendo el primero. Cuando vas al último tenés que correr el primero, y ayudando a que esta cosa se sostenga. Dedico tiempo a aprender a volar por encima de la tormenta. Esa sensación que tenemos a veces de no hacer cosas que debemos, porque hacemos cosas que no debemos, es eso. Qué bien me vendría hacer cosas que me ayuden a ver
desde arriba de la tormenta, no meterme en la nube todo el día. Un día por semana, un día cada 15 días me lo pierdo, que es lo me lo gano, para que con mi equipo estar mirando las cosas más lejos. ¿Cómo andan los planes de cobertura de riesgo desarrollados? ¿Tengo o no tengo? Yo sé que la devaluación es un riesgo, perfecto, listo, y me quedo sentado. Pero ¿cuál es el plan de trabajo si para vos es un riesgo? Que tiene mucha probabilidad de ocurrencia y impacta mucho en el negocio. Yo sé que el problema de la importación es un riesgo. ¿Cuál es tu plan alternativo de proveedores? No es solamente saberlo, sino ponerlo arriba de la mesa y darle forma. ¿Tengo claro qué cosas no hago que debería hacer? Eso de volar por arriba de la tormenta. ¿Qué cosas pendientes tengo que no puedo llegar porque el día a día me absorbe? Tengamos ese listado para empezar a hacerlas. Eso demanda un orden y una perseverancia de liderazgo, como decíamos antes, muy grande, porque cuando la estructura vea que hacemos las cosas que debemos, porque estamos organizando nuestra agenda, se alinea perfectamente. Tengo en mente los objetivos de mediano plazo. ¿Qué película tenés armada en tu mente de portfolio de productos, de servicios, de zonas, de mix de venta, exportación, importación, etcétera, etcétera? ¿Qué mix tenés visto para dentro de 3 años? Porque, insisto, estamos ingresando en una nueva normalidad. Una nueva normalidad, y ahora me pongo yo, una nueva normalidad que no va a ser como se pensaba hace unos meses, insisto que todo iba a ser a través de la pantallita, pero tampoco va a ser como se pensaba hace 2 años, que todo va a ser un proceso lento de pasar a la pantallita. Todo va a ser bastante más lento. Hemos cambiado un mix que vamos a tener que adaptarnos, y espero que estas reflexiones que a mí me llaman la atención, porque cuando trabajo con el punto PIM me van saliendo, nos puedan ayudar un poquito más a entender la lógica de los desafíos que se nos vienen en el corto plazo o en el mediano plazo.